Hola, soy Enrico Oro Galván, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente curso el séptimo semestre en la carrera de Relaciones Internacionales y hoy hablaremos sobre la resolución de conflictos o la resolución de controversias dentro de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, así como también dentro del TEMEC. El TEMEC es un acuerdo internacional firmado por los países de América del Norte, los cuales son Estados Unidos, Canadá y México, y se propicia o se firmó para buscar el libre comercio dentro de estos países. Como antecedentes tiene el TLC, que fue firmado en 1994. Pero bien, regresando a la OMC y regresando a la resolución de controversias dentro de la misma, dentro de esta organización se establecen espacios para el diálogo, espacios en donde los países puedan llegar a un acuerdo mutuo y donde no sea necesario llegar a un tribunal. Dentro de esta organización son tres pilares los cuales sustentan todas las negociaciones, todos los diálogos, los cuales es la equidad, la rapidez y la eficiencia. Dentro de estos tres pilares, y gracias a ellos, se establece una serie de pasos para la resolución de controversias entre los países. El primero de ellos es la mediación. ¿La mediación en qué consiste? Es el espacio de diálogo en donde platicamos tú y yo nuestras diferencias. Tratamos de llegar a un acuerdo mutuo y en caso de no ser así, pasamos a otra instancia. Dentro de esta instancia ya existe la participación de un tercero, perdón. Este tercero emite y escucha a los países en disputa para después hacer anotaciones los cuales son dirigidas a la OMC. La OMC se caracteriza siempre por buscar espacios de diálogo, buscar espacios para un comercio justo, buscar espacios para el respeto también de los derechos de propiedad intelectual, de las mercancías, y no un mal comercio, no malas prácticas dentro de estas relaciones que existen dentro de los países. Continuando con esta instancia en la que el país tercero escucha a los dos intermediarios o los países que estén en disputa, emite un comunicado a la OMC. Bien, la OMC escucha, hace dictamen. Si alguno de los dos países no está de acuerdo, nos vamos a la apelación. La apelación es decir, sabes que no estoy de acuerdo con esto, no me parece, hagamos de nuevo este proceso, involucremos a un país tercero, a otro que no sea este, y el país que estaba previamente haciendo el informe ya no puede participar en eso. Pasamos a otro país. La apelación es algo muy importante dentro de la justicia, dentro de los espacios de diálogo, dentro de los espacios en donde existe alguna controversia. Si lo regresamos o si lo traemos al sistema de justicia mexicano, son como las tres instancias, las cuales tienes derechos. Si en la primera instancia el fallo no es a tu favor, puedes apelar, te vas a una segunda instancia. En caso de que en la segunda instancia no quedes satisfecho y que haya pruebas para irte a una tercera, vámonos, nos pasamos a la tercera. La tercera es la última. Si ya no llegaste o si ya no hay elementos suficientes para comprobar que no es correcto el fallo, ahí se acaba. No hay una instancia mayor, no hay cuarta ni quinta. El tercero es el tope, es el máximo. Dentro de la OMC pasa algo similar. Dentro de la OMC, los principios de eficacia, rapidez y acuerdo mutuo también son muy importantes para los países. Una justicia rápida, una justicia que sea eficaz y que sea un acuerdo mutuo es mucho más valiosa que una justicia burocrática, que una justicia que llegue después de 3 años. Y eso también sirve para conservar las relaciones de los países, relaciones multilaterales, bilaterales, relaciones no solo de comercio, sino también relaciones en el aspecto social, político, migratorio y, ¿por qué no?, en aspectos, eh, en relaciones de otros aspectos, como es la índole del cambio climático o como son las otras índoles que actualmente abarcan lo que es la agenda global. Bien, continuamos con el TEMEC. Bien, continuando con el TEMEC y la resolución de controversias, dentro del capítulo 10, precisamente en el artículo 10.12, se establece qué hacer en caso de alguna controversia, qué hacer en caso de que los países no estén de acuerdo con las acciones del otro dentro de las acciones firmadas. Bien, entre estos tres países existe un común acuerdo de establecer un diálogo previo, de establecer un espacio en el cual los países puedan llegar a una mediación o a algún acuerdo mutuo, en donde las controversias se lleven por escrito y se expresen con el otro país.
En caso de no llegar a alguna mediación, a algún acuerdo entre estos países, se procede a un panel de arbitraje que puede estar constituido por 5 países o puede estar constituido por 3. Esto es la opción de los países en controversia, lo cual es muy importante. También tenemos que mencionar que generalmente dentro de estos tratados internacionales de libre comercio y evitando malas prácticas, prácticas antidumping, eh, es, es muy común que los estados lleguen a acuerdos antes de ir a un arbitraje. En casos extremos o en casos donde la resolución realmente es muy difícil o es muy complicada es cuando se llega a un arbitraje. Pero como son países aliados, países que se ponen de acuerdo para firmar y que hacen alianzas, no solo comerciales, como lo mencionamos con la OMC, hacen acuerdos migratorios, económicos, políticos, sociales, hacen acuerdos prácticamente en todas sus áreas de agenda, tanto en la política exterior como en la política interna. Son países hermanos en los cuales las exportaciones e importaciones son vitales, las cuales no se pueden parar un periodo de 3 meses, 6 meses, un año. Es muy complicado que eso llegue. Por eso se establecen espacios de diálogo para que estos países se pongan de acuerdo. Es muy importante también llevar alguna legislación y tener las reglas claras del juego, porque después podemos incurrir en algunas malas prácticas. Por eso es que los países revisan y firman. Por eso es que los países revisan una y otra vez los procesos de resolución de conflictos, porque esto nos da a entender los pasos a seguir, los cuales ya hemos revisado tanto en la OMC, tanto como en el TEMEC. El TEMEC es muy claro, nos vamos a resolver entre nosotros primero, y en caso de que no, pues incurrimos a un arbitraje, no tenemos que llevarlo a otra instancia, no tenemos que irnos con la OMC o con alguna otra institución gubernamental. Nos vamos a un arbitraje privado, nos vamos a un arbitraje internacional, lo cual también es otro método alterno, no es un juicio, no nos vamos al tribunal, nos vamos a un arbitraje, a una tercera parte, la cual nos diga algunos pasos a seguir o algunas recomendaciones para resolver nuestras diferencias. Como conclusión, podemos afirmar que las controversias están a la orden del día. Si bien a mí no me parece lo que tú me estás dando o los aranceles que me estás incrementando, es muy importante también que tengamos en cuenta que todo está regulado, todo está firmado dentro de tratados internacionales o dentro de actas para permanecer o para entrar a algún organismo internacional como es la OMC, por mencionar alguno, en los cuales las malas prácticas y el dumping están prácticamente vetados, están orillados a no ser realizados, y por eso es muy importante que México, como los países, establezcan las reglas claras del juego, los pasos a seguir, y con eso la resolución de conflictos y el establecimiento y la hermandad entre los países sigue siendo la misma. Por eso es cada vez más importante métodos alternos sin llegar a algún tribunal o algún juicio que endurezca las relaciones entre los países. Y es todo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.